Estamos de regreso a Marcos 1:15 y es por segunda vez. Marcos 1:15, pero leemos desde el versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En el texto de Marcos 1:15, Jesús habla de creer en el evangelio y nuestra enseñanza tiene como título ¿qué es creer en el evangelio? Y lo hemos venido explicando. En la primera oportunidad explicamos 3 secuencias. Hoy vamos a continuar con la secuencia 3 y luego viene la 4, etcétera, etcétera. La primera secuencia a la pregunta ¿qué es creer en el evangelio? Dijimos que el hombre está separado y destituido de la gloria de Dios, todos los hombres. La segunda secuencia dijimos que la justicia de Dios demanda que el hombre viva sin haber cometido un solo pecado y haber sido bueno durante toda su vida. Y la tercera secuencia, que hoy vamos a continuar, se refiere a que aunque Dios demanda del hombre que nunca haya pecado y que haya hecho el bien siempre, hablando en la tercera secuencia dijimos que es imposible para el hombre cumplir con tal requerimiento de lo que Dios exige para poder salvarnos. Así que vamos a continuar con la secuencia número 3 para los que toman nota y vamos a explicar entonces qué es creer en el evangelio. En Mateo 22, 34 al 40 hicimos una lectura cuando iniciamos nuestra enseñanza y es una escritura clave. Mateo, y voy a leerlo, Mateo 22, ya lo habíamos leído, pero es la importancia que tenemos nosotros cuando estamos hablando que Dios demanda o Dios exige que el hombre no haya cometido en su vida ni un solo pecado y haya sido bueno siempre. Mateo 22, versículo 34 al 40. Uno de los intérpretes de la ley, cuando hablamos de intérprete de la ley, estamos hablando de los líderes de la religión oficial en los días de Jesús, que era el judaísmo. Y en este caso, este intérprete de la ley ha de ser un fariseo. Note lo que dice el versículo 34. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Estoy leyendo Mateo 22, 34. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento
en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús está hablando dentro de un contexto religioso que es el judaísmo, y ellos consideraban que eran salvos, y una de las tres seguridades que ellos tenían de ser salvos era que ellos cumplían toda la ley. Entonces, cuando ellos le preguntan a Jesús cuál es el grande mandamiento en la ley, ellos consideraban que cumplían perfectamente la ley y los profetas. Entonces Jesús, en el versículo 35 al 39, les contesta y les dice: de estos dos mandamientos de los que acaba de dar depende toda la ley y los profetas. La salvación dentro del judaísmo lo sabemos que ellos lo tenían por voluntad de carne, es decir, ellos consideraban que ellos cumplían toda la ley de Dios. Es que ellos decían que cumplían la ley de Dios y que por lo tanto ellos eran salvos. Y la pregunta de uno de los intérpretes de la ley fue: ¿cuál era el principal versículo 35, el gran mandamiento en la ley? Esa pregunta se la hicieron en varias ocasiones, y en Lucas 10, usted que toma nota, del 25 al 37, que es la enseñanza sobre el buen samaritano, ellos preguntan para probarle, como dice Mateo 22, 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo. Entonces, es muy importante para el intérprete de la ley que él escuchara el resumen de los mandamientos que según ellos ya cumplían para la salvación. Ahora, ellos tenían los 10 mandamientos, ellos decían cumplir los 10 mandamientos, cumplir 600 preceptos y otras promulgaciones que los rabinos fariseos tenían cada uno. Así que la pregunta que hizo a Jesús era una pregunta por demás, simplemente para decirle: nosotros cumplimos toda la ley. Por eso le dije que Lucas 10 es muy importante también, porque encontramos la misma pregunta, y la misma pregunta que le hicieron es: haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Entonces ellos consideraban que tenían la vida eterna porque ellos habían y venían y cumplían la ley de Dios. Y Jesús se lo resumió en el versículo 35 y en el versículo 38. Mateo 22, 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús es contundente con ellos. Como Jesús sabía, y no solamente él, sino el mismo judaísmo, que ellos afirmaban ser salvos por cumplir la ley, cuando Jesús responde en el versículo 35 y en el versículo 36, 37 y 38,
les muestra a ellos que esa es la ley resumida que ellos deben de cumplir. Y como ellos consideraban que tenían vida eterna, porque ellos tenían la voluntad de su carne de cumplir la ley, el Señor le dijo: amarás al Señor tu Dios. Y le dijo, pero lo amarás, versículo 37, con todo, subraye, tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Como ellos hablan que tienen vida eterna por cumplir toda la ley, Jesús les está diciendo, bueno, aquí tienen lo que ustedes deben de cumplir, y es amar con todo, amar con todo, amar con todo, y habla del corazón, del alma y de la mente. Así que Jesús le dice, amen a Dios, pero amen a Dios perfectísimamente, no un poquito, sino totalmente. Todo implica el 100%. Ustedes han de amar a Dios 100% con todo su corazón. Ustedes han de amar a Dios 100% con toda su alma, y deben de amar a Dios 100% con toda la mente. Es decir, Jesús lo que le está diciendo es, amen a Dios de tal manera que ustedes no tienen ni una sola ofensa. Ustedes no tienen casi amar a Dios, sino que lo deben de amar con todo el corazón, con toda el alma. En Mateo 22, 39, Jesús les dice que el segundo mandamiento es semejante. Lo leo, 38, leo. Este es el primero y grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Semejante quiere decir que ellos amarán en la misma medida que aman a Dios, han de amar al prójimo. Y si es semejante, como dice el texto en el Mateo 22, 39, amarás a tu prójimo con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la semejanza. Entonces van a amar al prójimo no un poco, no un poquito, sino 100% de corazón, 100% con toda su alma y 100% con toda su mente. Les acaba de decir, amen a Dios 100%. Y ahora les dice, amen al prójimo 100%. Y luego en el 22 les dice, y de esto, si ustedes cumplen el primer mandamiento y el segundo, entonces de eso depende toda la ley. Es decir, ustedes entonces han cumplido toda la ley. Ustedes van a salvarse, entonces han de cumplir toda la ley, porque ellos en su religión, en el judaísmo, ellos declaraban que ellos eran salvos por voluntad de sangre, lo dijimos la vez pasada, por voluntad de carne, que es la que subrayamos en esta oportunidad, y la voluntad de varón. Si ustedes quieren saber, eso es lo que Jesús les está respondiendo, porque Jesús sabía cuál era la intención de la pregunta. Si ustedes quieren saber cuál es el primer mandamiento, y que de eso depende de cumplir los mandamientos, depende su salvación, entonces aquí tienen. Cumplan la ley y los profetas, Mateo 22, 40. Amen a Dios 100% y amen a su prójimo 100%. Y precisamente este fue nuestro énfasis en la tercera secuencia
que dijimos que si alguien quiere salvarse diciendo que yo cumplo la ley, entonces ha de salvarse de esa manera. Pongámoslo en otros términos, ¿sí? Se le acerca un religioso y le dice a Jesús: Jesús, yo soy salvo, yo he cumplido toda la ley y yo quiero preguntarte a ti que me resumas cuál es el grande mandamiento de la ley. Solo quiero escucharte. Y Jesús le dice: bueno, depende la ley de dos cosas nomás. ¿Qué vas a hacer? Vas a amar a Dios perfectísimamente, sin haber cometido una sola ofensa. Y vas a amar al prójimo sin haber cometido ni una sola ofensa al hombre o a la mujer. Por supuesto, esa es una mala noticia. Claro, porque si una persona le dice a usted: ¿y yo cómo me salvo? Y usted de la religión del judaísmo le dice: bueno, usted se salva siendo bueno, haciendo cosas buenas, es decir, cumplir toda la ley. Entonces la persona le diría: no, tampoco pues que soy bueno absolutamente, no, a veces tengo esto y a veces tengo... No, tienes que ser bueno totalmente y tienes que amar a Dios con todo tu corazón, 100%, y amar al prójimo 100%. Por eso es una mala noticia. Hay personas que uno les dice: ¿y ustedes cómo se llaman? Y no, haciendo cosas buenas. Pues si esa es su respuesta, le diría: no es de vez en cuando, tiene que hacerlas perfectamente. O sea, al 100% hacer cosas buenas. Al 100% no ofender a Dios y al 100% no ofender a ningún prójimo, a ninguna persona. Es una mala noticia, pues tal requerimiento para el hombre realmente llega a ser una maldición. ¿Por qué una maldición? Porque jamás habrá un hombre sobre la tierra que sea capaz de amar a Dios sin ofenderlo en un punto. Y no hay un solo ser en todo el universo, ni habrá que sea capaz de amar a su prójimo sin ofenderle en un solo punto. Luego esta es una mala noticia. Mire, pregunte en la religión que usted se encuentre cómo se salva y verá que le van a decir: no, siendo bueno. Entonces, si Jesús estuviera corpóreamente ahí, le diría: hágale, pero eso sí, bueno, absolutamente, bueno con Dios, absolutamente, y bueno con el prójimo, absolutamente. Luego esta es una mala noticia y estamos hablando de la secuencia número 3. Nunca lo lograrás, nadie lo logrará. Por tanto, si un hombre ha de salvarse siendo 100% bueno con Dios y 100% bueno con el prójimo, nunca lo logrará y al morir irá al infierno. Romanos, el apóstol Pablo, digo en Romanos 1:18, porque la ira de Dios, o sea, la condenación. Cuando leas ira es la condenación. Porque la condenación, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y contra toda injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Por un solo acto de impiedad que hayamos hecho en la vida, por uno solo, nos espera la ira, la condenación. Y por una sola injusticia que hayamos hecho en la vida a nuestro prójimo, nos espera la ira y la condenación. Por eso,
en Romanos 1:18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo por un solo acto de impiedad y por un solo acto de injusticia. Yo le pregunto, ¿usted cumple con esto? Nadie cumple con eso. Y por eso entramos ahora a la secuencia número 4 para explicar qué es creer en el Evangelio. A estas alturas uno pregunta, entonces uno ¿cómo puede salvarse? Esta es la buena noticia, que uno se puede salvar, a pesar que para salvarse uno tiene que amar a Dios 100% y amar al prójimo 100%, y hemos dicho que es imposible. Entonces la pregunta obvia es, ¿cómo es posible que uno se salve? Bueno, no es una respuesta religiosa, no es una respuesta de una organización, no es una respuesta personal, sino que la respuesta está en las Escrituras. Y voy a animarle para que, a propósito, hermano, abra las Escrituras, traiga la Biblia, porque lo que te voy a mostrar es cómo el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos enseña cómo salvarnos, sabiendo que para salvarse uno tiene que ser bueno 100% con Dios y tiene que ser bueno 100% con las demás personas. Así que vamos a las Escrituras. Lo primero, al leer Romanos 3, vea lo que encontramos. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, escuchen, que todos están bajo pecado. Todos. Porque para no ser pecador se requiere que usted no haya cometido ni una sola ofensa a Dios, ni una sola ofensa a su prójimo. Por eso es que todos están bajo pecado. Llámese A, llámese B o llámese C, todos están bajo pecado. Otra vez, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Si yo respondiera cuántos pecados cometí en mi vida antes de escuchar el Evangelio, yo tendría que decir, no hay manera de contarlos. No solamente uno, sino miles. Todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque por una sola impiedad y por una sola injusticia, como dice Romanos 1:18, estamos bajo la ira y bajo la condenación. Así que por una sola impiedad y una sola injusticia estamos bajo pecado. Por eso todos los seres humanos estamos bajo pecado. Y en el capítulo 3 de Romanos se describe esa pecaminosidad de nosotros. Mire que el versículo 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Estoy leyendo el versículo 10, 11, no hay quien entienda. Vuelvo a leer, como está escrito, verso 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Mire, ahí está la descripción de los pecados en el carácter humano. No hay ni una sola persona
en toda la historia humana que no haya cometido ni un solo pecado. Para un hombre ser justo implica no haber cometido ni una sola impiedad ni una sola injusticia. Por eso no hay justo ni aun uno, porque para ser justo implica no haber cometido ni una sola impiedad ni una sola injusticia. El versículo 13 al 14 describe la pecaminosidad del hombre. Dice el versículo 12b, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay quien haga lo bueno perfectamente, o sea, absolutamente perfecto, que lo haga. Dice 13, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Mire, solo una amargura, y este es una descripción del pecado en el lenguaje humano. Una mentira, una ofensa, un desprecio, eso implica un pecado, una impiedad, y por una sola impiedad el hombre merece la ira de Dios. Solo con un pecado de la boca, un maltrato. Y luego el versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Solo un acto que usted y yo hayamos hecho, de quitarle a alguien la tranquilidad o hacerlo sentir mal, y es una lista de la pecaminosidad del hombre en cuanto a la conducta humana. Entonces, Pablo nos dice, todos estamos bajo pecado. Y nos dice, hemos pecado en el carácter humano, en el lenguaje humano y en la conducta humana. Y como dice el versículo 18, y la causa de todo pecado es que al hombre, que dice el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es que el hombre, escuche bien, no tiene temor de Dios. Solo por una sola impiedad que lo lleva a la condenación y una sola injusticia que lo lleva a la condenación y lo hace, no tiene temor de Dios. Con esta lista sabemos que toda boca queda cerrada. No, es que yo no soy, no, cierre la boca. Soy pecador, todos somos pecadores. Vea lo que dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así que cuando alguien dice, yo no soy, va a decir pecador, yo no soy, pongan las manos en la boca y no puede decir eso, yo soy pecador. Con esta lista del 10 al 17, incluyendo el 18, todo el mundo queda bajo el juicio. Y Pablo dice, toda boca queda cerrada. Nadie puede defenderse ahora y decir que no es pecador. Si usted me dice, yo no soy pecador, entonces no has cometido una sola impiedad y no has cometido una sola injusticia. Y entonces estarías en el nivel de las personas que no son pecadoras. Mire, la ley, verso 19, fue dada con el propósito de evitar que la gente tenga excusas diciendo, no, yo no soy pecador. Entonces se dio la ley, ame a Dios con todo el corazón, sin ofenderlo ni una sola vez. Y ame al prójimo con todo su corazón, sin ofenderlo ni una vez. Y lo que Dios nos ha permitido con esa ley es para que el hombre quede sin excusa
para decir no, es que yo no soy pecador. Nadie jamás llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley demanda. Y la ley demanda es amor 100% a Dios y amor 100% al prójimo. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, y estamos haciendo un resumen, recuerden que lo hicimos de Mateo 22, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo. Así que todo hombre está bajo el juicio de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en el verso 19. Todos. Por eso es que dice el texto, ya que por las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Que Jesús lo resumió. ¿Cuáles son las obras de la ley? Que Jesús resumió. Amar. Mateo 22. Grábelo. Mateo 22. 34 al 40. Grábelo. ¿Cuáles son las obras de la ley? Pero resumiéndolas solamente en una, Jesús la resumió. Amar a Dios 100% y al prójimo 100%. Como dice Romanos 1:18. Ni una sola ofensa, ni una sola impiedad. Entonces, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es lo que te he venido diciendo durante todo este tiempo, que a propósito pueden decir, pastor, usted es muy cansoncito diciendo que es imposible. Bueno, Pablo dice en el verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si alguien ha de salvarse, nunca podrá hacerlo si decide salvarse por cumplir la ley, porque nadie cumple la ley. Y mire lo que dice. Entonces, ¿para qué es la ley? Jesús lo resumió y se lo explicó a este intérprete de la ley, a este fariseo, y le explicó, porque el texto en el verso 20, cuando el intérprete lo oyó, de acuerdo a Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando el intérprete oyó eso, dijo, ¿cómo? Entonces todos somos pecadores. Hermano, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Recuerde que estamos hablando es cómo una persona se justifica o se salva. Y si una persona ha de salvarse por no tener una sola impiedad ni una sola injusticia, no podrá salvarse. Así que cuando se habla de la ley, para que no nos demos tantas vueltas, uno escucha a la gente, hermano, que por la ley. No, ¿por qué no tenemos en cuenta Mateo 22, 34 al 40, que Jesús nos ha resumido? De eso depende toda la ley y los profetas. Como el problema, Jesús, dígame, ¿qué debo cumplir? Como la ley para salvarme, dice, ame a Dios perfectamente. Perfectísimamente, y ame al prójimo perfectísimamente. Ámelo 100% y ame al prójimo 100%. Eso es lo que Jesús le está diciendo al intérprete, porque el intérprete, usted sabe que él considera que él es salvo, ¿por qué? Por una de las tres seguridades. La primera, ellos dicen que es de sangre, que vienen de familia, que vienen de Abraham. 2, me lo voy a saltar el 2 para decirle el tercero es, ellos creen que eso es algo voluntad de ¿qué? De varón, lo que digan los rabinos. Pero el segundo es porque ellos creen que son por la voluntad de carne, porque ellos son capaces de salvar al cumplir la ley. Entonces Dios le dice, sí, va a cumplir la ley. Bueno, pues tenga, ame a Dios perfectísimamente y ame al prójimo perfectísimamente. Si cumplir la ley y los profetas es amando 100% a Jehová y amando 100% al prójimo, concluimos que por las obras de la ley
Eso es lo que dice el verso 20. Ningún ser humano será salvo. Lo leo. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, lo incluye a usted, me incluye a mí, ningún ser humano será salvo, será justificado. Ve, antes, cuando se habla que hay que cumplir 100% el amar a Jehová y 100% amar al prójimo, solo me doy cuenta que somos muy pecados, que yo he pecado contra el prójimo, contra mi esposa. ¿Cuántas veces usted ha pecado contra su esposa? Una vez. No, un matrimonio perfecto. Y aún si usted dijera, en mi vida solo ofendí una vez a mi esposa y no más. Y usted ha sido bueno siempre. No, siempre ha sido bueno. Solo un día no fue bueno, pero una cosita pequeñita. Por eso, usted es merecedor de la ira y de la condenación. Sigue la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que hemos hecho, que es el título de nuestra enseñanza? Que es creer en el Evangelio. Y sigue la pregunta que hicimos incluso de entrada a esta segunda parte. Hermano, ¿cómo es posible entonces que una persona puede salvarse? Y darle la gloria y la honra a Dios, porque está explicado aquí. Y esto ya lleva más de 2000 años escrito, ya está la respuesta. Porque es que nosotros no conocemos las Escrituras. Y de esta manera entramos entonces a la secuencia número 5. Nuestra quinta secuencia para explicar qué es creer en el Evangelio. Escuche lo que dice Romanos 3. Y estamos en nuestra quinta secuencia. 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, lo primero es que no trate de salvarse por cumplir la ley. Lo primero es que nos apartemos de ese método. Lo primero es que nos apartemos de esa idea de que nos vamos a salvar por ser buenos. Por eso dice el 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley. Lo primero para que usted y yo entendamos que es creer en el Evangelio es apartémonos de tratar de salvarnos por nosotros mismos, tratando de ser 100% bueno con Dios y 100% bueno con el prójimo. Hermano, la búsqueda de la salvación sin cometer una sola impiedad y una sola injusticia no puede servirnos para salvarnos. Lo primero es, olvide esa forma. Tiene que haber otra forma, y hay otra forma, gloria a Dios, pero lo primero es eso. Pablo dice en Romanos 3:21, eso es como para marcarlo, hermano, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, sin tocar eso. Porque si usted se considera que se va a salvar por cumplir la ley, Mateo 22, 34 al 40, entonces usted ahí se queda entrampado y usted queda todo enredado. Lo primero es, haga a un lado. Ay, yo que pensaba que yo me salvaba por cumplir, por esfuerzo, por ser bueno, ya lo hago a un lado. No es. Hágalo a un lado. Dice, aparte de la ley. No busque cumplir la ley para salvarse. La ley de amar a Dios y al prójimo 100%. No lo busque, porque Romanos 3:20 que dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que para que una persona se salve, dice cuál es el medio, qué es lo que se requiere. Lo primero es, haga a un lado ese tratar de salvarse religiosamente, de que yo voy a ser bueno, que ya sabe que si usted va a ser bueno, tiene que ser bueno 100% con Dios y bueno 100% con el prójimo.
Pastor, usted sí lo repite. Hermano, es que estamos ante algo que es muy importante, la salvación. Y luego mire lo que dice el texto en el verso 21. ¿Cuál es el método? Ahí está. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, entonces Pablo dice que se requiere, y el método es, versículo 21, la justicia de Dios. 21, Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y dice, testificada por la ley y por los profetas. Eso no era algo nuevo en el momento de Pablo, sino que la justicia de Dios ya ha sido testificada, dicha, anunciada en las Escrituras, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Leo, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es que ni en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir toda la ley, porque ninguno del Antiguo, bueno, hemos venido diciendo, no hay ningún ser humano, ni en la época del Antiguo Testamento que cumpliera toda la ley, sino que ya existía, ¿qué? Subraya, escriba, la justicia de Dios. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Si usted y yo tratamos de salvarnos por obras, o sea, por méritos, por cumplir la ley de Dios, Mateo 22, 34 al 40, nosotros entonces, al no apartarnos de ese método, entonces estamos haciendo a un lado el método y la manera de Dios, que es ¿cuál? ¿Qué dice el 3:21? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, no es algo nuevo, testificada por la ley y por los profetas. ¿Ven? Es que los profetas y la ley, y cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los profetas, todos los escritos de los proféticos, pero cuando hablamos de la ley, básicamente estamos los escritos de Moisés, y ahí lo que se está enseñando realmente es que la salvación no es por cumplir lo que acabo de decir, por cumplir la ley, y que Jesús lo resumió en Mateo ¿qué? 22 ¿qué? 34 ¿a qué? Al 40. ¿Qué es el 40? De esto depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué se ha manifestado? La justicia de Dios. Ya ha sido dicha, ya ha sido justificada, no es invento de A, B, C o D, nada, sino que ya está escrita. Lea 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Si está tomando nota de eso, no voy a buscar la salvación por justicia propia, sino que voy a buscar la salvación por la justicia de Dios. Otra vez, no voy a buscar la salvación por tratar de cumplir una ley que se resulta ser esfuerzos humanos, sino por la justicia de Dios. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que sí podemos recibir la salvación, a pesar que hemos pecado no una vez y hemos ofendido a Dios no solo una vez y al prójimo no solamente una vez. Y esta es la buena noticia, que sí podemos recibir salvación. Así que si hemos de salvarnos, no dependemos de nuestras propias justicias, porque, como dijo el profeta Isaías 64:4, que es muy importante, es: nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entienda bien el texto. Yo no estoy diciendo que si usted vive bien, eso es un trapo de inmundicia. No, estoy hablando, según Isaías 64:4, es que si usted y yo usamos nuestras justicias, nuestros esfuerzos para salvarnos, todo lo que hagamos para tratar de salvarnos sin tener en cuenta la justicia de Dios,
fuerte. Ahora vamos a explicar eso sin tener en cuenta la justicia de Dios. Todo lo que hagamos son trapos de inmundicia. Mencióneme una justicia que usted haría en el cual Dios diga: uy, este hombre hay que salvarlo. Dígame una. Dígame una justicia, algo que usted hiciera que Jehová diga: oiga, este hombre merece la salvación. Por eso todo lo que usted intente para salvarse, haciendo esfuerzos personales, aunque puede sonar religiosamente muy bonito y muy piadoso, delante de Dios son trapos de inmundicia. ¿Y sabe qué son trapos de inmundicia? Es algo tan pesado, hermano, pero lo voy a decir solo una de dos. Lo voy a decir la menos fuerte. Es cuando una persona tenía lepra y sacaba su ropita, la sangre y la piel se pegaban a la tela, al sacarla quedaba putrefacta. Esos son trapos de inmundicia. Cuando usted está haciendo algo: ay Señor, yo hago esto para salvarme, voy a dar esto, voy a hacer esta manda, voy a hacer esta romería, voy a hacer este esfuerzo, el Señor ve eso como algo que está putrefacto. ¿Dónde dice? Isaías 64:4. Por eso el texto en Romanos 3:21 dice: si has de salvarte, es de acuerdo a la justicia de Dios y no de acuerdo a tus propias justicias. Que eso está dicho no solamente en los días de Pablo, sino en el Antiguo Testamento. Entonces Dios acaba de mostrar a través de Pablo que podemos ser justos ante Él sin cumplir, porque nadie cumple, sin cumplir las exigencias de la ley. Oiga esto: Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir la exigencia, porque nadie la cumple. ¿Cuál es la exigencia? Bueno, siempre con Dios, y bueno, siempre con el prójimo. Pero digo bueno en el sentido es sin cometer una sola impiedad y sin cometer una sola injusticia. Según Romanos 3:21, a la pregunta ¿cómo es que nosotros nos salvamos?, la respuesta está en el 3:21. Por la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, dice el versículo 22, es por medio. La justicia de Dios, leo Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio ¿de quién? De la fe en Jesucristo. La justicia de Dios. Y el verso dice: por medio de Jesucristo. Léalo. A ver, hermano, si usted leyó, pero le faltó algo. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, le faltó por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Usted coloca la fe en Jesucristo y Jesucristo es la justicia de Dios. Fe en la justicia de Dios. Porque el texto dice en el Romanos 3:22, por medio de la fe en Jesucristo. Y la palabra fe está equivalente, como dicen más adelante, es creer en la justicia de Dios. Y creer en la justicia de Dios es creer en Jesucristo. ¿Ven? Porque la fe, por medio de la fe es la manera como en las Escrituras se le dice al hombre y a la mujer que coloque la fe, porque quien coloca la fe no está
haciendo ningún mérito, porque la fe dentro de las Escrituras no pertenece a ningún mérito personal, sino que es que la persona cree en la justicia de Dios, y la justicia de Dios es Jesús para todos los que creen en Él. Note lo que dice: la justicia que es por medio de la fe es para todos. Maravilloso. Pero lo que dice es el medio. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer? El texto dice: la fe en la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. Luego la justicia de Dios es Jesucristo. Luego es por medio de Jesucristo al creer en Jesucristo. Romanos 3:22. Hay una nota importante en el versículo 22. Dice al final: porque no hay diferencia. Es decir, no hay otra manera, no hay otra forma. Nadie se salva, ni se ha salvado, ni se salvará de otra manera. Los que ya pasaron a la eternidad y se salvaron, ninguno que está en el cielo se salvó de otra manera. Si usted pudiera ir, pero usted va a estar, al creer en el Señor Jesucristo, al creer en la justicia de Dios, y usted preguntara: ¿usted cómo se salvó? Y Él le va a decir: por la justicia de Dios, por la fe en Jesucristo. No hay en el cielo ni uno, ni habrá ni uno que se salve de otra manera. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 3:15: el que en Él cree no es condenado. ¿Usted cree en la justicia de Dios? ¿Cree en Jesús? Y usted no es condenado. Y así entramos a la secuencia número 6, que es vital. Y es la última secuencia que vamos a explicar. ¿Qué es creer en el Evangelio? Respuesta, después de 2 enseñanzas, la vez pasada y esta otra. ¿Qué es creer en el Evangelio? Es creer en la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, creer en el Evangelio es creer en la justicia de Dios que fue en la persona de Jesucristo. Si la justicia de Dios para salvación es por medio de Jesucristo, lo entendemos la justicia de una manera sencilla. ¿Cómo entender la justicia de Dios sabiendo que es la persona de Jesús? Es que el texto dice la palabra que el único justo, el único que no ha llegado a pecar y que siempre fue bueno, es el que puede hacer justicia. Vean lo que dice el 3:26 de Romanos: con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo hay uno que es justo. Solo hay uno que nunca pecó y que siempre fue bueno. Solo ha habido uno que nunca tuvo una impiedad y nunca tuvo una injusticia. Solo Él puede salvar al hombre que por un solo pecado, por una sola impiedad, por una sola injusticia, merece el infierno. Por eso la justicia de Dios es Jesús, porque Jesús nunca ofendió al Padre y nunca ofendió a ningún ser humano. Porque para ser justo
se requiere, recuerde, no haber cometido una sola impiedad, y Jesús no cometió ni una sola impiedad. No haber cometido un solo pecado, y Jesús no cometió ni un solo pecado. Jesús agradó al Padre 100%. Jesús amó a los hombres 100%. Por eso, cuando yo creo en la justicia de Dios, cuando creo en Jesús, que es el único que cumple la justicia de Dios, yo creo que Él vivió la vida que yo nunca pude ni podré vivir, y que Él vivió sin cometer un solo pecado que nunca yo hubiese sido capaz. El único hombre sobre la tierra que cumplió la justicia de Dios fue Jesús. Por eso yo coloco mi fe en Jesús, quien cumplió la justicia de Dios. Él, sin cometer una sola impiedad ni una sola injusticia, Jesús, Él es la justicia de Dios. ¡Qué maravilla! Que el hombre puede venir y aceptar la justicia de Dios. Porque dice el texto en Romanos 3:22, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. El Antiguo Testamento por todas partes testifica de la venida del siervo, del Mesías, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada rito, cada ceremonia, cada sacrificio apuntaban a alguien que iba a venir, iba a vivir sin una sola impiedad y a vivir sin una sola injusticia. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, yo creo, ¿ve? Fe al que cree. Yo creo que Jesús vivió la vida que yo nunca pude vivir, ni puedo vivir para cumplir las exigencias de Dios. Yo creo que Jesús vivió la vida que yo no podía vivir ni puedo vivir para cumplir las exigencias de Dios, de no cometer un solo pecado desde que nació hasta que murió y fue resucitado. Hermano y hermana, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba diciendo yo soy el camino que te llevo al Padre por mi justicia. Yo soy la verdad del Padre, yo soy la justicia de Dios. Yo soy el que doy la vida del Padre, yo soy la justicia de Dios. Nadie puede venir al Padre sino por mí, porque Jesús fue el único que cumplió todas las exigencias que se requerían para poder encontrar la salvación. Y yo creo que Él lo hizo. Y lo hizo porque Él obedeció al Padre, y lo hizo para que yo pueda creer en Él, en el Santo. Que yo pueda creer en el que nunca pecó y siempre fue bueno. Nadie, dice Juan 14:6, nadie viene al Padre. Jesús es la exclusividad de que no hay otro. Nadie más te puede llevar al Padre, te puede llevar donde está el Padre, al cielo, si lo usamos de esa manera, sino por mí. Nadie va ni al Padre sino por mí. Es la exclusividad de que Él fue y es el único que cumplió la justicia de Dios, no cometiendo una sola impiedad. Oremos al Señor. Oh Dios, reconozco que soy pecador. Sé que no puedo salvarme por mí mismo, que estoy destituido de la gloria tuya, que mis pecados y la falta de vivir una vida perfecta conforme a tu justicia me llevarán al infierno.
ahora creo que tú cumpliste por mí, teniendo una vida perfecta, y que tú moriste por mis pecados para yo poder tener la salvación. Exalto y glorifico al Padre por la justicia de Dios. Alabo y bendigo la justicia de Dios, que es el Señor Jesucristo. Bendiciones siempre.